comenzar por agradecer a la doctora Estela Villegas de Osorio, al doctor César Prado, a los directivos de la asociación, darme esta oportunidad para hacer algunos breves comentarios sobre temas relacionados con la fiducia en garantía, la ley de garantías mobiliarias. Si hubiéramos tenido 5 horas para hablar del tema, habría podido empezar por algunos comentarios sobre la ley de garantías mobiliarias. Hasta ahora no soy tan optimista como el doctor Reyes. Creo que, como dicen los economistas, la ley de garantías mobiliarias es una condición necesaria, mas no suficiente para lograr el acceso al crédito. Creo que si uno mira con pinzas las cifras de aumento al crédito y la disminución de la tasa de interés, va a encontrar dificultades para identificar una relación de causalidad entre la ley y esos datos. Y creo que básicamente el trabajo inmediato que toca adelantar en esa materia es buscar el diseño de mecanismos que permitan la liquidez de los bienes muebles dados en garantía para que el acreedor pueda fácilmente convertir en dinero el bien que está en la garantía mobiliaria. Mientras el acreedor siga percibiendo que ese bien va a ser parte de los, entre comillas, bienes recibidos en pago, va a tener una dificultad para avanzar el proceso. Voy a detenerme básicamente en 5 puntos. El primero, un poco, y repito, estos puntos los he tocado porque de acuerdo con la asociación había unos puntos, digamos, que podrían ser de interés, podría haber otros, muchos también, pero digamos yo me voy a concentrar en estos. Me habían hablado de 45 minutos, el reloj está hablando de 40, ya consumí 3, espero que el tiempo nos dé. El primero es un poco ver el contrato de fiducia en garantía como garantía mobiliaria. ¿Es o no una garantía mobiliaria? ¿A qué se le aplica? ¿Por qué? Unas breves reflexiones sobre los registros, y aquí básicamente estoy hablando sobre la convivencia o no de los registros mercantil y de garantías mobiliarias. Una reflexión sobre algunos temas prácticos que se han presentado sobre fiducias en garantía que no recibieron en su momento en los contratos el mote de fiducias en garantía y han sufrido problemas en la exclusión de los procesos concursales. Otra que hemos tenido oportunidad en algunos casos de dialogar sobre si las fuentes de pago son o no garantías y cuál debe ser su régimen y su relación con la figura de la fiducia en garantía, y algunas conclusiones sobre eso. La primera pregunta, por simple que parezca, reside en preguntarnos si el contrato de fiducia en garantía es una garantía mobiliaria. Y con el fin de no traicionar el texto de la ley, pues es necesario referirse al artículo 3 de la ley que dice que al contrato de fiducia en garantía se le aplicará lo dispuesto en la presente ley en lo referente al registro, a la oponibilidad y a la restitución de la tenencia del bien objeto del comodato precario. El registro establecido en esta ley tendrá para el contrato de fiducia mercantil con fines de garantía los efectos previstos en el parágrafo del 55 de la ley 1116, esta última parte relacionada con los procesos concursales. Pero en lo primero es claro que se dice que se le aplica lo dispuesto en lo referente al registro, a la oponibilidad y a la restitución del bien objeto del comodato precario. Entonces, es claro que el contrato de fiducia en garantía no está sujeto a la ley 270, a la ley 1676. ¿Pero es una garantía mobiliaria? Yo creo que la fiducia en garantía no es una garantía mobiliaria. Y no la es, primero, porque la ley la excluye expresamente, y la excluye expresamente por una razón a mi modo de ver. 2 de los elementos fundamentales de la ley de garantía mobiliaria se descansan sobre el pago directo y la ejecución especial.
Y la fiducia en garantía tiene por definición un mecanismo que yo podría llamar privado y eficiente de ejecución. Entonces, someter la fiducia en garantía a la ley de garantías mobiliarias como una garantía mobiliaria adicional no tenía mucho sentido, precisamente porque si se quiere de alguna manera, el pago directo y la ejecución especial beben de la filosofía de la fiducia en garantía que durante muchos años había establecido una forma privada de liquidación. Ahora, el subyacente pueden ser bienes muebles o inmuebles. Entonces es difícil entender que haya una garantía mobiliaria que verse sobre inmuebles, y no hablo de inmuebles por destinación ni por anticipación, sino en general sobre inmuebles de cualquier naturaleza. Y en algún caso se había mencionado que por ser un contrato se podría considerar que fuera una garantía mobiliaria. Yo creo que si ese fuera el argumento, cualquier contrato podría ser considerado una garantía mobiliaria, de manera que, en mi opinión, ni se rige por la ley 1676, ni es una garantía mobiliaria. La fiducia en garantía. Ahora bien, miremos un poco el tema atinente al registro. Uno concibe básicamente dos tipos de registro. Aquellos registros que tienen un papel importante en la mutación de la propiedad, por ejemplo, el caso de aeronaves, automotores, bienes inmuebles, y los registros que se agotan, que nacen y se agotan en la oponibilidad, es decir, en la posibilidad que tiene el acreedor de decirle a los demás acreedores que él tiene un derecho sobre ellos, que en materia de derechos reales se supone que son los privilegios de persecución y preferencia. Las normas anteriores, las normas del año 2008, las normas de la ley 1676, han generado algunas preguntas en torno a la coexistencia de registros, porque es claro que frente a figuras como la prenda, el registro mercantil desapareció, pero surge la pregunta en torno a figuras como la fiducia en garantía. Entonces nos preguntamos cuál es el registro que debe ser llevado a cabo para que un contrato de fiducia en garantía sea oponible. Es el registro en el registro de garantías mobiliarias, implica registro en el registro mercantil, son ambos, y obviamente, tocando el tema de los bienes excluidos, ¿cuál registro debe ser llevado a cabo para que los bienes que han sido fideicomitidos sean excluidos de la masa de la liquidación? El registro de garantías mobiliarias, el registro mercantil, ¿cuál de los dos? Recordemos cómo en el artículo 123 de la ley 1116 se decía que los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía, entre otras cosas, hoy me informan que contratos de fiducia con fines de garantía y contratos de fiducia en garantía parece que ya son lo mismo. Nunca entendí la expresión de los contratos con fines de garantía, pero parece que en una época hubo una justificación doctrinal sobre el tema. La ley utiliza y ciertos decretos van a utilizar esa expresión de contratos con fines de garantía que consten en documento privado deberán inscribirse en el registro mercantil, sin perjuicio de la otra obligación de registro, de un registro de mutación de la propiedad. Y la reglamentación estaba en el decreto 2785, que establecía esa obligación y rezaba que los contratos de fiducia mercantil a que hacía referencia el presente artículo, que no sean inscritos, serán inoponibles ante terceros. Me pregunto yo si eso fue subrogado por el artículo 21 de la ley 1676 de 2013 o no. En el artículo 55 de la ley 1116, al que ya había hecho referencia, el Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales los bienes transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía se excluyen de la masa de la liquidación. Y el decreto 1038 del año 2009 nos decía que
Serán excluidos de la masa de liquidación los bienes que para obtener financiación el deudor haya transferido a título de fiducia mercantil con fines de garantía, siempre y cuando el respectivo contrato se encuentre inscrito en el registro mercantil. Me pregunto igualmente si eso fue subrogado por el parágrafo del artículo 3º de la Ley 1676 de 2013 o no. Y para responder a eso también tengo que acordarme que el artículo 21 de la Ley 1676 de manera general, al hablar de la oponibilidad de la garantía por el registro, rezó de manera general, repito, que a partir de la vigencia de la presente ley, los efectos de las garantías mobiliarias frente a terceros se producirán con la inscripción en el registro, sin que se requiera inscripción adicional al registro mercantil. Doctor López, pero usted dijo que la fiducia en garantía no era una garantía mobiliaria. Entonces esta norma no le va a servir mucho para sostener una tesis que probablemente ya anticipo, y es que no es necesario el registro mercantil. Cierto, no es el argumento principal. En mi opinión, el artículo 21 de la Ley 1676 subrogó el 12 del Decreto 1038 y el primero del 2785 por unos principios básicos de vigencia de la ley en el tiempo. La hipótesis de ambas normas es la misma, donde se cumple la oponibilidad. Son hipótesis contrarias e incompatibles. Si una norma dice que hay un lugar donde se cumple y una posterior dice que hay otro donde se cumple, la hipótesis es contraria e incompatible y por principios de interpretación de vigencia de la ley en el tiempo, la primera deroga o subroga, la segunda deroga o subroga la primera. Y es claro que el artículo 21, adicionalmente, y este no es el argumento general, el argumento principal, tiene un principio general de la ley, que es, señores, en materia de oponibilidad se olvidan del registro mercantil. Cuando estemos hablando de sistemas de garantía, el registro mercantil deja de cumplir las funciones de oponibilidad que siempre cumplió hasta la expedición de la ley. Entonces yo echo mano de, ahora se dice que la interpretación sistemática es la importante, pero que inclusive la Corte Constitucional dice que la interpretación sistemática es coger dos normas o tres y leerlas en conjunto. No, la interpretación sistemática es la que enseña cuando el sistema general de derecho da a un problema de carácter general. Y lo que hoy puede decir uno es que el sistema colombiano, el sistema jurídico colombiano, no reconoce al registro mercantil como un medio idóneo para dar publicidad de los actos de garantía, al menos en materia de bienes muebles. Entonces, basado en las normas de la Ley 153 del 87 sobre vigencia de las normas en el tiempo y en el artículo 21 de la Ley 1676, sostengo que hoy en día, en materia de fiducia en garantía, no hay función ninguna del registro mercantil, ni para los efectos, óigase bien, del artículo 55 de la Ley 1116 para efecto de la exclusión de los bienes. Esa referencia que hacía el artículo 55, que hicieron los decretos del año 2008 y específicamente el 2009, debe entenderse referida al registro de garantías mobiliarias. Luego, cuando yo coja un contrato de fiducia en garantía, lo lleve al registro de garantías mobiliarias, estoy cumpliendo con los requisitos de oponibilidad que efectivamente el artículo 3º de la ley me pidió, pero además estoy logrando los efectos para la exclusión a que hacía referencia el decreto del año 2009. Y entonces, ¿cuál es la manera cuando en que debe registrarse un contrato de fiducia en garantía cuando este versa sobre bienes excluidos? Pues lo que acabo de decir, realmente no hay forma distinta a entender que la exclusión se da cuando haya ese registro en el registro de garantías mobiliarias. Me parece que no es posible decir jurídicamente que por haber referido el decreto del 2009 la referencia al registro mercantil, para que yo obtenga esa exclusión, debo hacer la inscripción del contrato en el registro mercantil.
Y me parece que actúan bien las cámaras de comercio que no admiten ese registro. Ahora, quienes hemos trabajado en el mundo de las cámaras de comercio, sabemos lo que sabemos. Pues no es lo mismo una cámara ubicada en la frontera de con algún país vecino, donde el jefe de registro mercantil es el carpintero del pueblo, a una cámara como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, que cuentan incluso con un grupo de abogados para el ejercicio correspondiente. Mi opinión es que quienes devuelven ese registro lo devuelven bien. Va a haber un problema con aquellos jueces a los que las contrapartes le dicen, mire, yo tengo casos en los que está registrado, el señor faltó a su deber. Luego, recomendación, deber de diligencia, documentar, doctor César, adecuadamente todas las devoluciones de las cámaras de comercio en esa materia. Se hacía una pregunta sobre algunos casos que se han presentado tal vez en la Superintendencia de Sociedades, de contratos de fiducia en garantía celebrados hace tiempo, que no habían hecho referencia a que se trataba de fiducia en garantía. Y que bajo ese presupuesto la superintendencia no le ha producido los efectos jurídicos para ese tipo de contratos, si bien yo entendí la preocupación. De hecho, inclusive hay unos conceptos de la superintendencia donde dice que lo que procede allí es para efectos de hacer una calificación del correspondiente acreedor fiduciario, y se dice los acreedores beneficiarios del patrimonio serán tratados como acreedores con garantía prendaria, pero yo no los excluyo, porque no estamos frente al tema. Sin embargo, en el año 2013 hay un concepto donde se dice que de la norma en mención se colige que el legislador estableció una excepción a la restitución de los bienes fideicomisarios, cual es la exclusión de la masa liquidatoria de los bienes transferidos a título de fiducia para obtener financiación del deudor siempre y cuando se den las condiciones previstas. Es decir, ha habido pronunciamientos en un sentido y en el otro. Yo creo que nada tiene que ver que un contrato no diga ser de fiducia en garantía para que pueda ser un contrato de fiducia en garantía. Lo primero es porque en derecho colombiano los contratos se definen por los elementos esenciales que tiene. Es lo que un economista, doctor Cadena, llamaría el principio de esencia sobre forma, o un contador. Los abogados lo llamamos elementos esenciales del contrato. Los contratos finalmente no son como se llaman, sino los contratos son aquello que sus elementos esenciales forman. Ahora, lo que ocurre es que ciertamente aquí hay un problema adicional porque no hay una definición legal del contrato de fiducia en garantía. Y en ese sentido, lo que los abogados llamamos el recorrido de la definición del negocio jurídico no es tan fácil como cuando miramos el contrato de compra-venta o el contrato de arrendamiento en el Código Civil o en el Código de Comercio. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a la misma conclusión. Y tenemos que recordar que la formalidad en derecho es la excepción, es decir, la ley tiene que plantearla, porque aunque no lo crean, el artículo 6º de la Constitución todavía está vigente. Y ese artículo dice que lo que no está prohibido está permitido y consagra lo que los abogados llamamos el derecho general de libertad. Es decir, las personas podemos hacer todo aquello que no prevea una norma en contrario. Y desde ese punto de vista no hay ninguna norma que me establezca que un contrato será de fiducia en garantía cuando se le haya denominado de fiducia en garantía, de suerte que será otro contrato distinto si no tiene esa nominación. Bajo ese presupuesto, un contrato que tiene dentro de sus características ser un mecanismo en los términos del artículo 65 del Código Civil para garantizar el cumplimiento de una obligación a través de un mecanismo de fiducia mercantil será un contrato de fiducia en garantía que llámese como se llame, incluso supongan ustedes que se llama contrato de administración y fuente de pago.
no estoy haciendo referencia a nada que exista en nuestro negocio. Si ese contrato tiene esos elementos, ese contrato será un contrato de fiducia en garantía para lo bueno y para lo malo. Porque resulta que si es un contrato de fiducia en garantía, me tengo que ir al artículo 3 y debo registrarlo, y si no lo registro no me genera oponibilidad y voy a tener los elementos, digamos, los riesgos o los efectos de la inoponibilidad generada por la ausencia de registro. Muy bien. También dentro de las preocupaciones había una referencia a las llamadas fuentes de pago. Las fuentes de pago con la fiducia en garantía, son garantía, no son garantía. Yo reconozco, digamos, hay que ser autocrítico, aunque ahora la autocrítica se la hacen a uno, pero yo cambié de mi opinión sobre este tema con el paso de los años. Yo creo, y anticipo la conclusión, que las fuentes de pago, en muchos casos, no en todos, son verdaderas garantías. ¿Dónde está la discusión conceptual? Y aquí los economistas y financieros empiezan a no entender. Los abogados tratamos, hay un principio que se llama el principio de la subsidiariedad en las garantías. Las garantías funcionan cuando no se ha cumplido la obligación principal por el deudor. Es decir, entran a funcionar subsidiariamente. Y eso parecería ser de la esencia del negocio. Pero un economista le dice a uno, a ver, doctor, usted me dice que si el señor no me incumple y funciona la garantía, estamos frente a una garantía, ¿cierto? Pero si yo inclusive hago un diseño que enerve el incumplimiento en la fuente, ya no es garantía. No, yo no entiendo eso. Y yo explicaba hace 10 años que efectivamente la subsidiariedad impedía que eso fuera considerado como garantía. Pero me ponía a pensar, ¿pero ese mecanismo cumple función de garantía? Claro que cumple función de garantía. Está diseñado de una manera tal que divorcia la voluntad del deudor del negocio de tal suerte que el acreedor es pagado por la derecha. ¿Ustedes conciben alguna garantía mejor que esa? Ah, pero es que no se produce el incumplimiento y en consecuencia la subsidiariedad no opera. Y como dicen los gringos, so what? Si la fuente de pago cumple función de garantía, el principio de virtualidad de los actos jurídicos enseña que quien puede lo más puede lo menos. Y en consecuencia me parece que hoy sería un anacronismo, un formalismo extremo decir que una fuente de pago no es garantía. Y entonces obligaría a que los abogados diseñáramos la siguiente modificación en el mecanismo. Mire, tiene la fiducia, doctora Estela, perfecto, tiene la fuente de pago, tenemos peajes de la carretera Bogotá-Girardot, maravilloso. No vaya a meter en el contrato de fiducia que la fiduciaria le paga al banco, no. Espere que la fiduciaria le diga al acreedor, tienes que pagar hoy. El acreedor le manda una carta a la doctora Estela y le dice, no tengo con qué pagar. Y al día siguiente entonces la fiduciaria paga. Entonces se ha cumplido el mecanismo de la subsidiariedad porque la fiducia en garantía está diseñada para solo operar frente al incumplimiento, un incumplimiento que todos sabemos que va a ocurrir, pero le hacemos el gesto a la ley. La consideramos entonces una garantía y me pregunto yo, hablando de garantías idóneas, hablando de garantías admisibles, tenemos una fuente de pago con una fiducia constituida de esa manera y decimos no, esa no funciona como garantía admisible porque no es garantía. Claro, también acuérdense que desde el año 1923 se utiliza el vocablo seguridades, que en el antecedente del decreto 2555, y aquí estoy hablando del decreto del año 93,
2360, tal vez del 93, que por primera vez trae el tema, se habla de seguridades. Ok, si no es garantía, entonces seguridad. Pero esa es una forma oblicua de resolver el problema. Yo creo que hay que correrla de frente y hay que decir que las fuentes de pago instrumentadas a través de fiducia, quizás no en todos los casos, pero en buena parte de ellos, en la medida en que estén constituidas para asegurar el cumplimiento de la obligación, aunque no cumplan el requisito de la subsidiariedad, son verdaderas garantías. Y bajo ese presupuesto, pues porque yo no puedo tener todo lo bueno de un lado y todo lo bueno del otro, si yo tengo una fiducia en garantía bajo ese presupuesto alimentada con una fuente de pago, tengo que ir al registro de garantías mobiliarias, inscribirlo para generar la oponibilidad y adicionalmente para tener, en dado caso, los beneficios del artículo 55 de exclusión en caso de un proceso concursal. Las conclusiones que tengo entonces, podríamos resumirlas de la siguiente manera. El contrato de fiducia en garantía no es una garantía mobiliaria, tiene una regulación homóloga en lo que respecta a la inscripción, la oponibilidad y la restitución en el caso del bien objeto del comodato precario. Parece igual, pero es distinto. A partir de la vigencia de la ley, el registro otorga los efectos de oponibilidad que antiguamente cumplía el registro mercantil, repito, tanto para la oponibilidad como para la exclusión de los bienes fideicomitidos. La oponibilidad del contrato de fiducia en garantía y la exclusión de que trata el artículo 55 se surten con la inscripción en el registro de garantías mobiliarias con independencia de la naturaleza de los bienes fideicomitidos, porque podría ser inmuebles, y los inmuebles, obviamente, en el registro de mutación de la propiedad y de los derechos reales tendrá para esos efectos que ser registrado, pero si es fiducia en garantía, deberá ir al registro de garantías mobiliarias. El elemento fundante de la fiducia en garantía es su función y los elementos esenciales que tenga el contrato con total prescindencia del nombre, de manera que no estará bien decidido que se le reste los efectos de la fiducia en garantía a algo porque no se llama de esa manera. Claro, desde el punto de vista práctico, hace ya tiempo que las fiduciarias empiezan a meterle al contrato título en doble letra, fiducia en garantía, pero pues todavía hay contratos celebrados hace muchos años sin esos elementos. Creo que un esquema de fuentes de pago puede servir como garantía del cumplimiento de una obligación y ser considerado como una verdadera garantía a través del mecanismo de la fiducia en garantía. Muchas gracias a todos ustedes.